Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado, chicos? ¿Qué tal su fin de semana? Buenas Bien, tardes, Doc. gracias. Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, en este momento solamente son 10 de sus compañeros. Así que vamos a esperar un poquito para que sea que sean la mitad y empezamos la clase, por favor. ¿Ok? No vamos a esperar mucho. Así que como ya están ingresando, en un momento ya vamos a iniciar. Bien, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Doc. Ok. Bueno, como ustedes ven en la pantalla que ya he empezado a compartir, ¿están viendo, chicos? Sí, Doc. Lo que vamos a hacer ahora, el tema que nos compete es hablar sobre la organización funcional del sistema motor. Entonces, es importante hablar de este tema y vamos a empezar con lo que es la corteza cerebral motora. Primero que
Ajá. Ustedes saben que el cerebro viene a ser el órgano o la central, si quiere, que va a controlar todas nuestras funciones. Entonces, por ejemplo, el hecho de saludar, sonreír, correr, saltar, caminar, no sé, todas las acciones que podamos hacer van a requerir de un aspecto que es común. ¿Cuál va a ser? Cuando ríen, cuando saltan, cuando saludan, cuando corren, se sientan, se echan, se paran. ¿Qué es lo que tiene en común en todas estas acciones? Les estoy preguntando. ¿Nada? A ver, Gloria, ¿estás por ahí? Que todas son voluntarias. Sí, Ya, aparte de que todas son voluntarias, dame un nombre de la lista de asistentes, Gloria, por favor, porque no estoy viendo la pantalla. Montserrat Balboa, Doc. ¿Perdón? Montserrat Balboa. Ya, Montserrat, estás por ahí. Doc, ¿Qué acción tiene en común todo lo que he mencionado? Aparte de ser voluntario. que son acciones motoras, Doc. Exacto, y esas motoras implican un movimiento. El hecho de saludar, ¿cómo saludan? Moviendo la mano, eso es un movimiento. Sonreír genera un movimiento en los músculos faciales. Correr, miembros inferiores, tronco, todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, entre todas las acciones que ejercemos día a día, el aspecto en común va a ser el movimiento. Entonces, para generar un movimiento o para tener la capacidad de movernos, es un aspecto fundamental para nuestra supervivencia. El hecho de levantarse, asearse, vestirse, alimentarse, ir a trabajar o estudiar, lo que ustedes hacen. Entonces, todo esto va a generar un movimiento. Y este movimiento va a ser como respuesta a los estímulos que vamos recibiendo a cada instante, ¿no es cierto? Entonces, para realizar cualquier conducta, incluyendo las necesidades básicas para nuestra supervivencia, requiere de un movimiento, por muy pequeño que sea, pero es un movimiento al final. Entonces, el movimiento no se va a producir de manera simple, sino que va a requerir una planificación, una coordinación y una precisión. Todo esto se va a llevar a cabo aquí arriba, donde estoy señalando. ¿Ven el cursor de mi computadora? Sí, Doc, sí se ve. Exacto. Entonces, todas estas acciones se van a llevar a cabo aquí arriba, en el cerebro. Entonces, a nivel del encéfalo, es donde se lleva el control principal, específicamente en la corteza motora, para todas estas acciones. Entonces, para cualquier acción, ya sea específica o inespecífica, voluntaria o involuntaria, van a estar mediados por estas estructuras cerebrales. Entonces, la corteza motora del cerebro se va a denominar así como corteza motora o motriz, porque va a ser aquella parte
de la corteza cerebral, cuyas funciones nos van a permitir generar, mantener y terminar un movimiento. Pero estos movimientos son voluntarios y son conscientes. O sea que el hecho de levantarse, yo me tengo que sentar, por ejemplo, si estoy recostado o recostada, me tengo que incorporar, entonces me pondré de costado o algunas personas se incorporarán de frente. Entonces, esta acción es una acción consciente. Entonces, va a ser en esta región, en la corteza cerebral, donde se va a encontrar localizada el lóbulo frontal, como sabemos, que está situado ¿qué se llama esto? La corteza motora. Ahora, es importante, y si se acuerdan que en alguna clase hemos hablado del homúnculo motor de Painfeld. Hemos hablado del homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. Entonces, el homúnculo motor de Painfeld va a estar ubicado en la parte posterior del lóbulo frontal, que está justo antes de la cisura central o la cisura de Rolando y del área somatosensorial. Entonces, este homúnculo motor, como les había mostrado en esa clase, va a ser la representación que indica las partes en la corteza cerebral que se les veía más grandes, ¿no es cierto?, cuando era la parte sensitiva, y en la parte motora son aquellas que están centradas en el movimiento de determinados músculos. Entre todos estos músculos, los que tienen mayor movimiento, por lo tanto, tienen una inervación mucho más especializada, va a ser las manos, la lengua o la cara. Entonces, de aquí es que nacen las primeras o las regiones principales del área motora del cerebro. Entonces, dentro de esta corteza motora vamos a tener diferentes regiones. Y todas estas regiones nos van a dar unas que son principales, que son denominadas, aquí ustedes ven, la corteza motora primaria, las que están pintadas en verde. Ya, estas que están aquí arriba, la corteza primaria motora y la corteza secundaria, la corteza motora secundaria. La corteza motora primaria o corteza primaria motora es esta estructura que va a estar encargada del movimiento. Entonces, se trata de que en esta área se va a generar y se va a enviar la orden de los movimientos a todos los músculos voluntarios del organismo. En otras palabras, va a ser esta parte del cerebro que va a enviar la orden a los músculos para que se contraigan o para que se pongan tensados o se vayan a tensar para generar el movimiento. Pero esta corteza motora primaria no trabaja sola, sino que va a necesitar de la información que viene de otras zonas que le ayudan a planificar y elaborar los movimientos. Entonces, entre estas zonas vamos a encontrar las células de Belz. Estas células son grandes, son de gran longitud y van a ir a través de la médula espinal para hacer sinapsis con otras motoneuronas. Luego, la corteza motora secundaria, esta corteza es importante en el momento que se tiene que programar y planificar los movimientos y las secuencias que se deben seguir.
Entonces, por ejemplo, para poder escribir, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Quién me describe? A ver, Y levante la apoyar el mano. lápiz sobre la hoja. ¿Perdón? Apoyar el lápiz sobre la hoja. Ya, antes de eso, a ver, por Agarrar ejemplo, el lápiz. están tomando los apuntes, entonces, seguramente antes de que yo empiece a hablar, ¿qué es lo que estabas haciendo? Doc. Sí, Bueno, estábamos ideando qué vamos a escribir y preparando todo. exacto. Había primero la imagen mental, ¿no? O sea, seguramente la pantalla ha aparecido para ustedes. Seguramente están con sus cuadernos, con sus hojitas de apuntes y su bolígrafo, sus lápices, no sé. Entonces, el momento que yo empiezo a hablar, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? A ver, Carolina, Cacasaca. A ver, Fernanda Fernández. ¿No? ¿Dónde estás? ¿Me escucha? Ya, ahora sí. A ver, antes de que yo empiece a hablar, ¿qué es lo que haces? A ver, ¿cómo te preparas para la clase? Primero escucho de qué es el tema. ¿Ya? Conforme va hablando, ya uno va anotando, puede ser nuestras propias palabras para entenderle mejor al tema. Ya. Entonces, ¿a qué me voy a esto? En esta pregunta, que cuando ustedes ya se disponen a la clase, es como una secuencia, están preparando para realizar una actividad, que no es lo mismo como, por ejemplo, no sé, de pronto alguien te llama y te giras porque no sabes, ¿no es cierto? En cambio, ustedes ya saben que van a pasar clases, por lo tanto, ya listan las cosas que son necesarias para la actividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es como una programación, están planificando, se van a sentar frente a su computadora o a su celular, o van a acomodar el celular, van a acomodar sus hojitas o el cuaderno, sus lápices. Entonces, es una secuencia para ejecutar una acción. La acción en este caso va a ser la toma de apuntes. Para esta toma de apuntes, ustedes tienen que primero coordinar los movimientos, coger el lápiz, escribir, de pronto cambiar de color para resaltar algo, no sé. Entonces, eh, en esta actividad, la corteza motora secundaria lo que hace es planificar estos movimientos y las secuencias que van a necesitar para poder cumplir esta acción, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de planificar, de, de tener una secuencia, de coordinar los movimientos, es importante que exista la estimulación eléctrica en esta área, ¿ya? Esta área necesita de esa estimulación para poder producir un movimiento. No es lo mismo que sea un movimiento involuntario o que sea un movimiento de reacción. Entonces, este movimiento cuando es programado primero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a organizar este movimiento antes de que la corteza motora primaria lo pueda llevar a cabo. Entonces, en la secundaria organizamos, programamos, elaboramos todo lo que vamos a hacer, toda esa secuencia, y la corteza secundaria será la que va a llevar a cabo este movimiento. Entonces, cuando es necesario el movimiento, en primer lugar, entonces va a haber una acción de ambas áreas, pero luego va a haber una información del área motora primaria y una vez que llega ahí,
la orden del movimiento, esta la va a procesar para dar una respuesta. Ambas áreas, la corteza motora primaria y la corteza motora secundaria, van a estar conectadas a las áreas de asociación. Dentro del área motora secundaria vamos a encontrar dos regiones que son muy importantes. Primero, el área premotora, que está situada en la corteza motora, por delante de la corteza primaria y cerca a la cisura de Rolando, ¿no? Por delante y cerca a la cisura de, perdón, de Silvio, no de Rolando. Y se va a encontrar el área o la corteza premotora. Esta área va a estar especialmente relacionada con la programación y la guía del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a almacenar programas que ha ido aprendiendo a través de la experiencia. Entonces, es como que esta corteza, desde que nacemos, va madurando y va guardando la información. Es como como el backup del desarrollo, ¿no? Cuando aprendemos a sentarnos, a levantar la cabeza, a sentarnos, a rolar, a gatear, a caminar, a escribir, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos movimientos es como que van generando un patrón y se van guardando, como diríamos, en el disco duro, para que cuando necesitan ustedes un archivo de una tarea en su computadora, ¿qué es lo que hace? Van ¿a dónde van? A ver, levanten la manito. ¿Quién quiere participar? Araceli, a ver, contame. Doctora, si es que no, o sea, si es que no sabemos, digamos, dónde está el archivo, vamos a buscar y ahí empezamos a ver, digamos, cuál es el archivo, qué es lo que necesitamos para poder recordar los movimientos y todo eso. Bueno, en nuestro cerebro, ¿no? Exacto, o sea, es como, nuestro cerebro es como nuestro, ¿qué se llama? La unidad grande, el CPU, ¿no es cierto? Entonces ahí guardamos toda la información. Y el momento que ustedes necesitan hacer un trabajo que lo habían hecho el semestre pasado, entonces van a su disco duro y no sé, en alguna carpeta ustedes han guardado y buscan y solucionan. Es exactamente lo mismo, solo que lo que ustedes tardan en 5, 10, 15 minutos buscando en el cerebro es fracciones de o milésimas de milisegundos, porque es algo que ya se ha aprendido y se ha guardado. Entonces, esta zona, como les digo, ya va a estar vinculada a la programación de la guía del movimiento. Esta guía del movimiento es algo que se ha aprendido, por lo tanto ya se ha almacenado. Y esto va a incluir incluso el movimiento que es necesario cuando tenemos que hablar, porque muchas veces, la mayoría de las veces, no muchas veces, la mayoría de las veces ejecutamos acciones con participación del lenguaje. Entonces, en todo esto suele actuar respuestas motoras guiadas también por un estímulo exógeno. El otra área importante, o la otra área, va a ser la área motora suplementaria. En parte de la corteza motora secundaria, el área motora suplementaria se va a encontrar asociada a la planificación, como hemos dicho, ¿no es cierto? Primero vamos a planificar, es como que si estuvieran recostados o ahora que están sentados, están pensando, no sé, cuando terminen la clase van a ir a tomar un vaso de agua, un vaso de Coca-Cola, una taza de café, entonces ya están planificando. ¿Y cómo sería la programación y la coordinación de la taza de café o del vaso de Coca-Cola? ¿Cómo sería? A ver, ¿a quién voy a preguntar? De Tim Marín, de Doping, Cucarama, Caratitele, fue Andrea Aquino.
Doc, Andrea. ya, Doc, quizás por medio de la imaginación, tal vez. Exacto, o sea, primero te estás imaginando que estás escribiendo. Entonces, a ver, ¿se te antoja hoy día un vaso de Coca-Cola o una taza de café o té? No sé. Eh, almorzar, Doc, tal vez Ay, no después has de esta clase. almorzado. Ya, Sí, Doc. entonces vas a almorzar. Estás, rico almuerzo. Sí, Doc. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Estás, Ah, a ver, ¿qué has planificado? quizás después de que termine su clase, recién poder acomodarme para almorzar, o sea, acomodar las cosas para poder almorzar como estoy en mi trabajo, entonces ahí dame un Ah, tiempo. ya. Entonces, estás planificando almorzar después de la clase. ¿Cómo vas a programar este almuerzo después de la clase? Mm, a ver, termina la clase, cierro los cuadernos, me alisto o me acomodo para almorzar y ya está listo. Ya, o sea que tu almuerzo te está esperando en la mesa. No tanto, si me lo van a traer. Ah, ya, Entonces, recién eso te es lo van a traer. sí. Ya. Entonces, esa es una programación, porque tú ya sabes que vas a cerrar tus cuadernos, te vas a sentar, va a llegar tu almuerzo, tu tupper, tu vianda, no sé, y vas a agarrar los cubiertos. Y implica la coordinación de los movimientos. En esa coordinación de movimientos está el acomodarse. ¿Qué quieres decir con acomodarse, acomodarte? Mm, quizás ponerme en una buena posición, tal vez, para Ya, poder almorzar, agarrar los cubiertos adecuadamente. Eso, tal ya. vez. Ahora aquí viene la pregunta clave, porque todos suponemos que para almorzar, ¿en qué posición tenemos que estar? ¿Se de estación? Exacto. Entonces es una posición que nosotros ya estamos suponiendo, no la mencionamos, ¿por qué? Porque ya está grabada aquí. O sea, sabes que para desayunar, para almorzar, para, no sé, para cenar, para tomar el té, te vas a sentar frente a la mesa, ¿no es cierto? Es algo que ya está aquí en el cerebro, ya está programado, entonces lo único que queda es programar. Y cuando yo les pregunto, ustedes ya suponen que esa acción está inmersa en el hecho de acomodarse. ¿Qué tal si tienes que acomodarte en un lugar que tienes que comer de parada? ¿Me entienden, chicos? ¿Están entendiendo? Sí, Doc. Entonces, es en esta corteza cerebral secundaria donde va a realizarse lo que acabamos de hacer, esta planificación, la programación y la coordinación de los movimientos complejos, así como el inicio de toda la ejecución. Entonces va a participar también la adopción de posturas, que es lo que les he preguntado, ¿no es cierto? En el hecho, vamos a tomar el ejemplo de Andrea, que para almorzar ella tiene que sentarse para comer, sentarse, va a acomodar su silla y demás, ¿no es cierto? Y además, junto con lo que va a surgir el acomodarse en una posición sedente, va a también tener la influencia de movimientos que son descoordinados en algún momento. Por ejemplo, el balancearse para, no sé, recorrer la silla, por ejemplo. No es un movimiento que esté coordinado, está descoordinado y que puede producir tal vez una caída. ¿Ahí me están entendiendo, chicos? Sí, Doc. Ya, ok. Entonces, luego de la acomodación y de toda la participación de la corteza motora, la corteza cerebral motora, vamos a pasar a lo que viene a ser, ahí no sé qué he hecho. Ah, ya, pasamos a lo que viene a ser la jerarquía motora. Esta jerarquía motora
Es como la jerarquía, ¿qué quiere decir? Como darle un orden, un rol de importancia, en este caso, a toda la actividad motora. En el sistema nervioso se va a producir esta jerarquía motora como una respuesta ante los diferentes estímulos sensoriales que podemos recibir y se va a reducir en un número de acciones. Estas acciones van a ser la contracción de un músculo o de un grupo de músculos que sean estriados o lisos. La secreción exócrina, endocrina o parácrina de una célula o grupo celular. Y luego las modificaciones en la permeabilidad celular. Junto con esta jerarquía vamos a tener 4 niveles que van a organizar el sistema motor. Vamos a tener primero la médula espinal, segundo el tallo del encéfalo, luego tenemos la corteza motora y por último el área premotora o las áreas corticales. Entonces, si se dan cuenta, estamos partiendo de abajo hacia arriba para llegar a la corteza motora y a las áreas que he descrito con anterioridad. Para todo esto vamos a tener también sistemas activos de control. Estos sistemas activos van a funcionar en el caso de la ejecución de los movimientos que son más sencillos. A ver, dígame un movimiento muy sencillo, el más simple. A ver, un movimiento simple, lo más sencillo que se les ocurra. Parpadear. Ya, parpadear, rascarse, ya está. Y el movimiento más complejo que puedan imaginarse, ¿cuál sería el movimiento más complejo de nuestra anatomía? Correr, doctora. Ya. Correr puede ser, caminar, es simple, ¿ya? Entonces, todos estos movimientos, desde el más simple hasta el más complejo, van a necesitar de varios sistemas activos de control. Primero, la actividad motora, ¿dónde está aquí está mi cursor? La actividad motora recibe el control desde la corteza cerebral, va a ir al cerebelo, a los ganglios basales, va a pasar al tronco encefálico, por aquí abajo, para luego ir hasta la médula espinal y tener como respuesta el movimiento. ¿Me entienden? De nuevo. Entonces, como les decía, para generar un movimiento desde el más simple hasta el más complejo, primero la actividad motora va a recibir el control desde la corteza cerebral, el cerebelo y los ganglios basales, el tronco encefálico, luego va a descender a la médula espinal y tenemos la respuesta del movimiento. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Luego vamos a tener el sistema activo de control final. Este sistema activo habla de una vía final común, como leen ustedes en la diapositiva, que va a transmitir las órdenes del sistema nervioso central a todos los músculos esqueléticos. En este transcurso va a recibir señales sensoriales periféricas. Estas señales van a descender del tronco del encéfalo y de la corteza cerebral. ¿Dónde van a ir? Van a ir al cerebelo y a los ganglios basales. Aquí van a ejercer una acción como una vía final común
que va a ser de forma indirecta. Indirecta porque se va a desviar al cerebro, ¿no es cierto? Es una vía indirecta. Y van a usar luego las vías del tronco y el encéfalo y de la corteza cerebral. Por otro lado, la vía directa es cuando estas señales van a ir de la corteza cerebral y van a descender por el tronco directamente hacia la médula espinal. ¿Hasta ahí me han entendido o vuelvo a repetir? Sí, Doc, por favor. Ya, a Sí, ver. Doc, hemos entendido. Sí, Doc, ¿Han por favor. entendido? O repito una vez, a ver, pónganse de acuerdo. ¿Puede volver? Una vez más. Doc. Repito, Doc. Ya, a ver, ya nos quedan 3 minutitos y aquí nos vamos a quedar y me dan 1 minuto reloj, es decir, 60 segundos para volver a la segunda reunión. Dice la vía final común, ¿qué quiere decir? Que va a transmitir las órdenes del sistema nervioso central a todos los músculos esqueléticos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a recibir las señales de la periferia, estas señales de aquí afuera, y estas señales van a descender del tronco encefálico y de la corteza cerebral. ¿Están viendo mi cursor? Tenemos aquí la Sí, Doc. corteza cerebral, van a descender al tronco encefálico. Una vía indirecta va a ser cuando desciende de la corteza y del tronco, va a ir al cerebelo y los ganglios basales. Entonces, esta vía indirecta va a utilizar vías de este tronco encefálico y de la corteza cerebral. En cambio, la vía directa es cuando estas señales van a descender de la corteza cerebral de forma directa, pasando por el tronco encefálico hacia la médula espinal para generar una respuesta. ¿Ahora sí? Ok. Muy bien. Luego, a ver si me da 1 minutito y medio para la vía final común. Esta vía final resulta la última estación de relevo. En esta vía final común, la llegada de todos los estímulos que son procedentes de los diferentes niveles que tenemos en el sistema nervioso central, todos estos estímulos van a tener un sistema de control motor que van a llegar a la motoneurona. Esta motoneurona va a inervar al músculo esquelético. En este caso van a ser motoneuronas espinales y los núcleos de los pares craneales con sus axones. ¿Ok? Y ¿dónde estás, Glorita? No te olvides las capturas. Hasta aquí nos quedamos y en un ratito, ya saben, 60 segundos para volver a entrar. Está bien, doctora. Ok, chicos.